Bay, primero la gente. Bueno, gracias a Ribeiro por acompañarnos, ¿eh? Los chicos ya no vienen más acá por el cartelito, pero no importa. 20:47 minutos, 14 grados 6 décimas en este momento. Vamos a meternos ya en la parte final. Quiero poner dos imágenes en este momento que representan dos contextos completamente distintos. Por un lado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, llegando a una definición en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, y por otro lado, y no es un dato menor, tiene algo de relación, la expresidente de la Nación en algún punto refiriéndose a un complot del aparato judicial de los líderes latinoamericanos. Esto es prácticamente a la carta, muchachos, para poder decidir con qué arrancamos. También por Mauricio Macri existe la definición de la complicación de los Panama Papers. La verdad que son dos temas que en algún punto se terminan cruzando. Por un lado, una expresidente que decide anunciar un complot judicial en toda Latinoamérica a diferentes líderes, y por otro lado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, relacionándose en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa hoy con la justicia y los líderes latinoamericanos? ¿Hay realmente un complot judicial o es una excusa política? Yo creo que tenemos que entrar al concierto de las naciones. Naciones Unidas tiene una hermosa definición de seguridad que estábamos hablando, se llama seguridad humana. Si una persona no tiene agua, no tiene gas, no puede alcanzar con su salario las prestaciones sociales básicas, no goza de seguridad. Yo creo que tenemos que insertar rápidamente a la Argentina en el mundo de la previsibilidad jurídica, tienen que empezar a mirarnos, pero para eso tenemos que ordenarnos. Estamos en momentos de convulsión. Me hubiese gustado una transición donde un gobierno entrega al otro y hay una continuidad y se sigue. Ojalá lo podamos conseguir de ahora en más. Tendremos que madurar como sociedad, como fuerzas políticas, y debe ser la Argentina un país de oportunidades. Mis padres me dieron la posibilidad de estudiar. Eso tiene que estar en cada familia. Papá y mamá tienen que ir a trabajar y si ellos no pudieron estudiar o completar una carrera universitaria, el hijo tiene que dar el salto, y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Una Argentina de posibilidades. No, yo creo que son las dos cosas. O sea, utilización de las causas del punto de vista político. La operación Lavallato en Brasil fue clave, fue la base para hacer un golpe institucional. No porque Dilma hizo el ajuste, sino porque querían un ajuste todavía mayor. Donde el propio presidente que asume después, Temer, está implicado y casi todo el Congreso de Brasil ha acusado, todos los diputados y senadores, de causas de corrupción. Entonces, eso es una realidad, la utilización. Ahora, eso no quita los hechos. Si Lázaro Báez no lo explica un complot, Lázaro Báez, sus propiedades y todas las irregularidades que hay, es un hecho. Entonces, no se puede ocultar detrás de lo que son operaciones, y no nos olvidemos, digo, los jueces federales, operados por la Secretaría de Inteligencia, pasó en el gobierno anterior, pasa en este gobierno. El hecho de que se habla de los casos de corrupción de los gobiernos anteriores y no de los que están en ejercicio es una constante, y eso también está pasando ahora. Por eso, la responsabilidad de los miembros del actual gobierno en tener acciones en las empresas offshore es algo que parece que lo quieren dejar ahí atrás. O ahora Michetti implicada, también no se habla de esto. La respuesta de Macri frente a todas esas denuncias es muy similar a la que tenía el kirchnerismo cuando se le hacían las denuncias ellos mismos. Macri contesta respecto a Michetti más o menos similar de cómo Cristina lo hacía con Vudú. A ver, Alejandro. Yo creo que para entender el cambio, hay un cambio de etapa en toda Latinoamérica, porque Venezuela está en un proceso donde Maduro ya es una minoría en relación a la población, está lo de Brasil. Es evidente que la derecha aprovecha el desgaste de todos estos procesos y intenta retomar la ofensiva. Ahora, ¿por qué se han desgastado estos procesos? También hay que empezar a discutir. Porque si no discutimos por qué no hay un levantamiento popular en Brasil para defender, por ejemplo, el gobierno del PT, tiene que ver con que desde hace 3 años se han venido aplicando políticas antipopulares que han generado un proceso de movilización enorme de la juventud y de sectores populares que en su momento apoyaban al gobierno, y eso es lo que aprovecha también la derecha, es el desgaste popular por no aplicar medidas. ¿Pero es una victimización o es una realidad la decisión de la justicia?
No, yo creo que la justicia, por ejemplo, en el caso de Brasil, por ejemplo, hay un proceso donde yo creo que el PT se cavó su propia fosa. El que encabeza hoy la presidencia, después de haber aprovechado el proceso del juicio político, que es Temer, era el vicepresidente. ¿Y con Cristina Kirchner? Yo creo que es evidente que este gobierno tapa muchos de los desastres que está haciendo, ¿no es cierto?, echándole la culpa a lo que pasaba antes. Al mismo tiempo, yo creo que el gobierno anterior le abrió la puerta que gane Macri porque la pobreza no se eliminó, porque casos de corrupción existieron. Entonces, yo creo que hay un problema. Acá hay una crisis mundial desde el 2008 que en un momento se decía que no iba a entrar al país y entró. En vez de dar respuesta frente a esa crisis, que era la de ajustar a los de arriba, lamentablemente se empezó a golpear a los de abajo. Yo creo que cuando pasa eso, cualquier proyecto que se dice popular se debilita y le abre campo a la derecha para que aproveche esa situación. Ahora, con relación al tema justicia, yo creo que habría que hacer algo en este país que es una comisión, una especie de CONADEP contra la corrupción, con personalidades, para que por fuera de la justicia y sin reemplazarla, se pudiera investigar a fondo para que no queden dudas de si hay utilización política en relación a todo esto. Y para mí esto habría que aplicarlo al gobierno anterior, pero también a este gobierno, porque acá un poquito se habla de todo, de Julio López, de este hombre, del otro, José López. ¿no es cierto?, de José López, con los bolsos, pero, por ejemplo, de los Panama Papers hay un silencio de radio tremendo. O sea, yo creo que tenemos que discutir que esta justicia está muy implicada y no tiene la autoridad como para llevar luz prácticamente a nada. Posiblemente nunca sepamos lo que pasó con Nisman, porque hay un sector de la población que va a creer que lo asesinaron y otro sector de la población que es una utilización política. Con relación al tema de Cristina va a pasar que un sector de la población cree que se le inventan las causas para, ¿no es cierto?, para fortalecer a Macri, y otro sector, cuando no termine presa, va a creer que en realidad se la mantuvo con impunidad. Ahora, ¿por qué? Porque la justicia está cuestionada en este país. Entonces, como no se ha reformado la justicia y tenemos los mismos jueces, yo creo que hay que hacer una comisión por fuera, ¿no es cierto?, independiente, con personalidades de un amplio arco, con poder de investigación, para que realmente lleve conclusiones que sean inapelables. A ver, Miguel. Yo me quiero sumar y recordarte a vos, Nico, que yo en este lugar he planteado hace mucho tiempo la necesidad de una CONADEP de la corrupción. Pero no solo... Sí, pero Sáenz la planteaba, pero después cuando gobierna... No, Sáenz es otra cuestión. Yo lo vengo planteando hace rato desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de clarificar este tema de una manera concreta e institucional, y desde la perspectiva de recuperar todo aquello posible de recuperar de el afano, llamémoslo como querramos, de el mayor gobierno corrupto del retorno de la democracia en la Argentina. Digo, acá se llevaron puesto entre un PBI y un PBI medio. Esto es una grosería. Pero hay una desde persecución judicial, digo, de lo que denuncia Cristina, ¿es real? Yo creo que a todos nosotros nos duele lo que ocurre en Latinoamérica, donde los más corruptos logran erradicar un gobierno popular elegido por el pueblo como el de Dilma, y los que provocan el desplazamiento son mucho más corruptos que los desplazados. ¿Este gobierno es corrupto, Miguel? Voy a esto, y quiero decirlo explícitamente, quiero decir explícitamente que a nosotros nos duele mucho más, a todos los de mi generación nos duele mucho más, cuando un gobierno que se autodenomina progresista genera este tipo de situaciones, porque cuando la derecha genera decepciones a nadie nos sorprende, pero que cuando los sectores que se autodenominan progresistas terminan defraudando a quienes confiaron en el hombre nuevo, en la nueva sociedad, en vamos a cambiar el mundo, en un mundo nuevo es posible, esto duele muchísimo más porque afecta, ¿sabes qué?, a la juventud nueva que viene y que todavía sigue pensando que a través de la política puede mejorarle la sociedad. No quiero dejar al margen la pregunta, digo, ¿es corrupto este gobierno o no? Yo creo que hay que probarlo, como en el caso anterior, creo que hay que probarlo. En todo caso, no quiero poner un sello ya. ¿Vos sabés por qué en el país nunca se hizo una auditoría de la deuda? ¿Sabés por qué nunca se hizo una auditoría de la deuda? Y cuando se inició un proceso se lo tapó, duerme en el Congreso, por ejemplo, toda la causa del juez Ballestero, la investigación de Olmos, porque si se abre, por ejemplo, cómo se constituyó la deuda, no queda ningún sector empresario en pie porque pedían dólares afuera y después Cavallo lo estatizó. Uno de esos grupos era el grupo Macri. 400 operaciones ilegales en la conformación de la deuda bajo la
eso, dictadura. o sea, hablar de corrupción en este país, discutimos privatizaciones, porque recién estamos discutiendo crisis energética, el desastre que hicieron con la energía en este país, las privatizaciones, investigamos a fondo quiénes se beneficiaron de las investigaciones, no queda nadie de la clase política tradicional ni del empresariado argentino. Por eso, hay corrupción, sí, lo hubo antes y lo hay ahora, porque es la misma matriz que después, desde la dictadura para acá ha seguido controlando. Yo digo nada más que Macri fue contrabandista y evasor de impuestos cuando era presidente de Sebel. Entonces, ¿qué autoridad puede tener para nombrar la palabra corrupción? Cuando 11 miembros de su gabinete tienen cuentas offshore. ¿Para qué se hace una cuenta offshore? O blanqueo de capital negro o evasión de impuestos, la mínima. ¿Qué pueden hablar? Que no hablen más, que no toquen el tema, porque no tienen la mínima autoridad para hablar. Eso no quita que uno vaya a avalar lo que había dicho Hernán Brienza, que la corrupción democratiza, una cosa insólita para justificar las coimas en el gobierno anterior. Eso es insostenible, injustificable. Yo creo que hay una casta política gubernamental. Claro, la Banelco en el caso del gobierno de la Alianza, etc. Yo creo que la forma en la cual funciona una casta política que gobierna al servicio de los empresarios y que considera habitual el negocio de la obra pública, la forma en que se enriquece, etcétera, etcétera. Y que la izquierda es la única que no tiene la mano manchada con todos esos negocios de corrupción. Por eso nunca van a hacer una CONADE para investigar a fondo, porque se tapan entre todos ellos la corruptela que los involucra a todos. Les agradezco de verdad por haber venido. Ha sido muy interesante y con mucha altura el debate de hoy, así que de verdad les agradezco muchísimo. Amigos, estamos cerrando Remix de Noticias. De verdad agradecerles de corazón por la gran cantidad de ustedes que se suman el fin de semana para elegir este noticiero y hacerlo líder en los fines de semana. De verdad que es un placer enorme, no solamente con este noticiero, sino también con quien dijo que es tarde los sábados a la noche, que nos acompañen. Somos un gran equipo que participamos para hacer de esto un programa que buscamos que tenga la mejor calidad posible y que las noticias se cuenten de una manera distinta. Les agradezco de corazón, les deseo que comience una gran semana, que arranquen con todo y que sigamos laburando y que sigamos educándonos para hacer de este un mejor país. Sigan en la pantalla C5N y como siempre les digo, sean felices, el resto son consecuencias. Chao.